Bienvenidos a Pisco y Hilorio. Hoy un viaje desde nuestros restaurantes a las bodegas y productos de la tierra, con nombres importantes de la gastronomía. Pisco y Hilorio, un sabor que inspira. Bienvenidos y bienvenidas a un local maravilloso como es la Rosa Blanca, y hay que dar las gracias, David, a nuestro amigo Juanfi Bautista. Sí, señor. De verdad que se ha comportado como no era menos, como es él, y nos ha cedido hoy este espacio. Una bermutería que invitamos a que vengan a visitar y disfrutar no solo de vermut, sino también de rones. Y no sé por qué lanzo todo el eso mundo de de rones destilados. Claro. Yo creo que vamos a destilar una buena tarde aquí hoy, ¿no? Totalmente. Y hoy tenemos con nosotros un invitado que destila personalidad, y nunca mejor dicho, se trata de Paco Pérez del Rosario, más conocido como Peligroso Pérez, maestro destilador, artesano del sabor y un ronero que ha convertido su oficio en una forma de arte. Con él hablaremos, David, de esa tradición de experimentación, de barricas que cuentan historias y del fascinante viaje que hace un ron desde la caña hasta el vaso. Bienvenido, Peligroso Pérez. Muchas gracias, buenas tardes a los dos, David y Chicho. ¿Cómo empezó tu historia? Pues mi historia empezó, si nos remontamos, un día que mi padre se acerca a mí y me dice, oye, Paco, ¿te gustaría ocupar mi puesto en una destilería? Y yo estaba estudiando ingeniería y dije, bueno, sí, me cuadraban los horarios, buenos horarios y muy interesantes. Y así fue, así empezó la historia. Estuve 15 años en una gran destilería trabajando de ron y haciendo más cosas aparte de ron. Y después lo dejé para emprender mi proyecto, que es Peligroso Pérez, donde me especialicé un poco más en gastronomía que en proyectos industriales. Hacía alguno en bodegas cuando me llamaban y tal, pero me especialicé más en gastronomía, formaciones, maridajes y bueno. Y aquí estamos ahora fusionando los dos conocimientos. ¿Cómo nace Peligroso Pérez? El nombre de batalla. Pues mira, el nombre fue un poco con Ayose, el amigo que me hizo lo que es el branding y el logo en aquella época, pues hablando los dos ahí en su casa en Aruca. Oh, ¿qué te gustaría? ¿Qué nombre te gustaría? Y tal. Y yo, hombre, me gustaría poner Pérez por mi padre. Y ponerle algo delante con fuerza y tal. Entonces dijimos cosas y yo le dije, coño, Peligroso mola. Pues mira, me gusta, sí y tal. Peligroso Pérez. Y ahí se quedó, Peligroso Pérez. ¿Y qué te llevó al mundo de la destilación? ¿Cómo surgió? Bueno, como bien dije antes, fue un poco, mi padre me ofreció seguir sus pasos, un trabajo con un buen horario y tal, y más todo lo que había, pues un poco así mamado de pequeño en esa destilería. Me gustó, pero después ya cuando empiezo a trabajar yo por mi cuenta y me voy de allí, pues empiezo un poco a especializarme más pues en otro tipo de destilados, en productos más artesanales, hechos más a conciencia. Ya es más que un puesto de director técnico, pues un reto personal, ¿no? De hacer las cosas de otra forma. Y como maestro destilador, ¿qué te diferencia en tu trabajo? Bueno, como maestro destilador, pues destilar puede ser fácil, pero hacerlo bien no es tan fácil, ¿no? Claro. Entonces, pues entonces falta experiencia. Yo he estado destilando con equipos grandes industriales y equipos rudimentarios, pequeñitos de casa. O sea, he abarcado un poco todas las facetas. Y cuanto te acercas más al rudimentario, al artesanal, pues juegan otros factores como el olfato, ¿no? Y un poco la intuición del maestro ronero. No estás en un equipo automatizado que salga todo por sensores y en una pantalla, sino ya juega ahí tus conocimientos sensoriales. Estuviste 15 años en Ron Areuca, pero ¿cuál fue la clave para hacer todo ese cambio a llevarte a donde estás ahora actualmente? Que incluso, bueno, vamos a hablar de ello más adelante, pero entre
maridajes, cursos, más conocimiento, viajes que has hecho, ¿no? ¿Cuál fue ese punto clave que te llevó a tomar esa decisión? Pues yo cuando decidí irme de Arucas, pues me ofrecieron trabajo, me llamaron empresas como, bueno, grandes, no voy a decir más destilería, pero destilerías de la parte sudamericana y empresas muy grandes, me llamaron dos y les dije que bueno, que no, que quería enfocar mi profesión de otra forma, un poco más un proyecto personal que tan industrial y con tanta presión de mantenimiento, producción, quería un poco más hacer las cosas de otra forma. Entonces me vi un poco, cuando ya tengo el logo y tal, dije, ¿qué hago? Yo, bueno, voy a hablar de lo que tengo en mi cabeza, ¿no? Hablar de rones principalmente, pero también es verdad que hice cursos de mezcales, de sake japonés, de ginebra, hice de todo, ¿no? Y más lo que he complementado en proyectos técnicos, pues también me ha dado mucho conocimiento. Me encanta la gastronomía y tengo muchos amigos chefs y me encanta compartir con ellos y enfrentarme a proyectos de maridar, porque como bien sabe aquí David, maridar no es tan fácil. Se venden muchos proyectos de maridaje y la verdad que son, bueno, pues los acepto, pero para maridar hay que saber y hay que conocer sabores y hay que integrarse con el chef y un poquito pues hacer las cosas con otra... Podemos decir que el destilar es un arte, se puede decir, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos o cómo puede llevar o cómo enseñas tú ahora ese arte? Bueno, destilar es un arte. A ver, principalmente te hace falta para destilar una serie de productos desde una materia prima que a la que le extraes su jugo para contener azúcares, la fermentas para obtener un grado alcohólico y la destilas. Según los equipos que utilices y cómo lo hagas, pues es lo que te decía antes. Si lo haces muy rudimentario y muy artesanal, es como el que cocina en fuego con un caldero dándole vueltita o no. O se va pues a equipos de cocina ultramodernos como un Rational que te lo hace todo, ¿no? Entonces, a medida que lo vas haciendo más artesano, pues ahí es donde está el arte de la persona que tiene que tener ese cuidado, ¿no? Exacto. La verdad es que entre la destilación, el maridaje, David, es una mezclanza de muchas cosas y a dónde puede llegar, ¿no? Hombre, sobre todo es lo que decía él, ¿no? Hay que conocer un poco de todo. Cuando destilas, pues todas las partes que hay en ese proceso de destilación y luego el saber también, en este caso, un maridaje por afinidad o por armonía, que los hay con un producto, con ese plato, hay que también saberlo desglosar, hay que saber desglosar ese plato y ese producto para saber cómo acompañarlo o cómo no acompañarlo, por ejemplo, con un ron, con un whisky o cualquier otro destilado. O un mezcal, que de eso tenemos mucho de qué hablar. Un mezcal también, pues un mezcal. ¿Cuál sería dentro de la parte del proceso, la que más disfrutas, lo que es el proceso de destilación? A ver, yo al final, pues yo me he acostumbrado un poco a disfrutar de todos los procesos. Desde que estás trabajando en el campo con la materia prima, cómo la cuidas, cómo sabes cuándo tienes que recogerla. Desde que la llevas a fábrica y la trituras y obtienes su jugo, desde que te pones ya la bata de químico y empiezas de químico entre comillas porque es una bata blanca, ¿no? Pero empiezas a fermentar, cuánto le doy a esta fermentación, cuántos días, cuántas semanas, si lo hago a una temperatura o a otra, si quiero obtener un tipo de sabor u otro. Y también pues a la hora de destilar, que ya te tienes que sentar delante del alambique y un poco pues oler y estar muy atento a los cortes que tienes que hacer. Entonces lo disfruto todo. Después llega el tema de la barrica también, muy importante. Catarlo, darle tiempo, envejecer, dejarlo ahí, que disfrute. Porque tiene que disfrutar, el ron tiene que disfrutar en un sitio pues agradable. Pues que no haya mucha humedad, que no haya olores raros. Entonces, todo eso, al final para mí, todos los campos son disfrutones. Hasta el último, ¿no? A irte con la botella ya que has hecho, pues a un restaurante con un chef y hacer con él pues un menú, confeccionarlo. Y la base, lógicamente, lo que es la caña, me imagino que igual que un buen
somillero, en este caso hablamos del vino, David, desde la base, ¿no? Hombre, la caña de azúcar es fundamental, sobre todo, claro. Pero me imagino que hay muchos varietales o muchas variedades de caña y cada uno va dirigido a un perfil definido de ron en este caso o da igual qué tipo de caña utilicemos. A ver, ahí está el encanto de la artesanía, ¿no? De ir probando e ir investigando, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que tener unas cepas experimentales, cuál se adapta más a tu tierra, dónde está tu tierra, en qué zona de la isla, si hay mucha humedad, hay poca humedad, si hay mucha salinidad o no. Y ver al final, primero, cuál se adapta más. Y dentro de la que se adapte más, pues intentar... Ahora se están sacando ya rones monovarietales, por ejemplo. Y parcelarios también. Cosa que es muy de vinos, ¿no? Y de champán y tal. Pero lo he visto en rones muy artesanales. Entonces, eso ya es, pues, echarle ganas al asunto y experimentar. Y, por ejemplo, aquí en Canarias, ¿qué tipo de caña nos podemos encontrar? ¿Alguna pues aquí tienes la colorada, tienes la blanca. Hay una que es verde, otra colorada y bueno, la verde es la blanca en sí. Son las más que se adaptan al terreno, ¿vale? ¿Alguna favorita que tengas tú? Hombre, la blanca es como la más limpia. Yo he probado rones monovarietales de la blanca y están muy, muy ricos. Y Paco, en cuanto a las barricas, ¿qué podemos decir de las barricas donde se añejan estos rones por muchísimos años, ¿no? De 3 a 5 o 7 más. La barrica es cuando tú elaboras un ron, pues es un proceso fundamental donde tú quieres obtener un tipo de sabor, sobre todo que haya contenido anteriormente esa barrica, puesto que en el mundo del ron, pues envejecer con barrica nueva, acabada de quemar, pues no es muy favorable, a no ser que pase muchísimo tiempo y ese ron lo pases a otra barrica, pero bueno, si quieres obtener verdaderamente sabores, pues ¿qué ha contenido esa barrica, no? Anteriormente, ¿dónde ha estado? Eso es lo que te va a dar, pues, el toque personal. Y después esa barrica, si la has sacado de un hábitat donde porque al final la madera está viva, ¿no? Y si la has sacado de un hábitat, de una atmósfera, de un clima, te la traes de Escocia, te la traes de Península, te la traes de donde sea, pues al final aquí va a tener una variación y tendrás ese sabor, pero no va a ser igual siempre, porque siempre que trabajamos con este tipo de productos, desde la caña, la tierra, la fermentación que se alimenta de la atmósfera, todo, pues depende mucho del ambiente que hay y del clima de cada país, ¿no? E incluso de la arquitectura del edificio también. Y hablando de cantidades, ¿cuánta caña de azúcar necesitaríamos para una botella de ron? Bueno, eso depende de muchos factores. Hay que ver cómo está la caña, cuántos grados Brix tiene, si está muy, muy cargada de agua o no, si es muy alta o no. Pero yo qué sé, podría decir para 1 litro de ron, pues los experimentos que he hecho en laboratorio hacen falta muchos kilos porque tienes que destilar varias veces, pues más o menos. Si tú obtienes jugo mezclando con agua de 100 litros, vas a obtener 1 litro de ron. Para obtener 100 litros de ese jugo, pues te hace falta también, ya te digo, depende de cómo esté la caña, pero por lo menos 50 kilos de caña o algo así. Eso puede variar mucho, ya te digo. Y luego, bueno, sobre el ron, Chicho, de verdad que se habla muchas cosas, la bebida de los piratas, por ejemplo, ¿no? Se ha escuchado en Canarias, ¿no? Hablamos también de cuna de ron, no sé si es cierto que somos cuna de ron y que si Cristóbal Colón realmente a su paso por Canarias se llevó la caña de aquí o no. Te lo digo sobre todo por los mitos o esas ideas equivocadas que hay que podríamos corregir al respecto. La caña, a ver, yo tampoco viajo en el tiempo y no te puedo decir, ¿no? Pero la caña, pues sale más o menos de la zona de Nueva Guinea. Se cultivó mucho en China, por ejemplo. Es uno de los cultivos más antiguos del mundo, ¿vale? Y viajó con el movimiento musulmán por toda Europa hasta que llegó al mayor asentamiento musulmán de Europa, que fue en Granada, ¿no? Sí. En Motril.
Entonces, Motril. cuando empiezan a salir los primeros exploradores a descubrir mundo, pues uno de esos barcos pasa por las islas portuguesas, deja algo por allí, pasa por Canarias, deja algo por allí, ¿vale? Y sigue a lo que es al descubrimiento de América. ¿Puede haber sido Cristóbal Colón? Puede haber sido, o no puede haber sido. Pero en todo lo que he leído yo, pues el gobernador Pedro de Vera, que casualmente es la calle de mi padre, y donde me crié yo, para que tú veas, fue el que mandó traer en 1580 la caña de azúcar desde las islas portuguesas para empezar lo que es el movimiento sociocultural de la fabricación del azúcar aquí en Canarias. Sí, he leído que la bajada del Guiniguada, ya aquí llegando a Las Palmas, tenía plantaciones Pedro de Vera. O había plantado sobre todo mucha caña de azúcar ahí. Sí, bueno, y el ingenio más antiguo está en Guía. En Guía. Después también el pueblo de Ingenio tiene esos nombres por los ingenios. O sea, la primera isla donde entró la caña fue en Pedro de Vera. Después ya entró a Tenerife, a La Gomera y a La Palma. Me llama la atención que cuando hablamos de rones siempre va vinculado con una isla. Puede ser Cuba, puede ser Canarias, puede ser Madeira, puede ser Barbados. Siempre República va vinculado, ¿no? Es decir, el tema pirata, pero siempre con una isla. Porque es verdad que a mucha gente le choca y dice, ¿en Granada? Claro, pero es que siempre va vinculado el ron con una isla. Sí, a ver, históricamente, en todo lo que yo he leído y he estudiado, al final yo saco mi propia conclusión, ¿no? Por ejemplo, antes me hablaste del mezcal. En la época prehispánica, en México, ya habían alambiques, ¿vale? Alambiques hechos uno estaba la alquitara y el alambique hecho en la zona de Filipinas. Los egipcios también hicieron algo de destilación y después también los árabes. Entonces, los países colonizadores fueron los que fueron introduciendo pues estos aparatos de destilación en ciertas zonas. Entonces, hubo mucho español que conquistó América. Estamos hablando pues, Venezuela, Nicaragua, toda esta zona. Y a todos esos tipos de rones se le llama rones hispánicos, ¿vale? Después están las islas británicas, rones británicos, y las islas francesas, rones franceses, ¿no? Entonces, hay sitios donde es verdad que se conocen, pues, conozco esta isla por el ron, porque son fabricantes de ron o han tenido esa cultura. Pero por el mundo se hacen rones en Sudáfrica, se hacen rones en Australia, en Canadá también. O sea, hay rones en muchas partes del mundo. Pero sí es verdad que está asociado por marketing y tradición, pues toda la zona del Centroamérica. ¿Cuáles serían los puntos diferenciales? Y volvemos un poco a la parte de destilación, entre lo que es un buen ron y un ron extraordinario, un ron ordinario. O sea, ¿cuál sería la clave? ¿En la barrica, en la caña, en el maestro? Yo cuando doy formaciones y me preguntan ¿cuál es el mejor ron del mundo? Y aquí David también tendrá contestación, ¿cuál es el mejor vino? Pues al final primero es el que te gusta, ¿no? Sí, claro. Aquí no hay discusión, pero sí es verdad que para tú poder decir cuál es el mejor ron del mundo, pues tienes que haber probado, no todos, pero muchos rones, ¿no? O sea, si no catamos y probamos, pues no podemos hacer nuestra conclusión final de cuál es el mejor producto. La clave para hacer un buen producto, para mí, está primero en el concepto de la empresa o de la persona que vaya a hacer ese producto. ¿Qué quiero? Mucha infraestructura, muchas botellas, mucha capacidad y ganar dinero. Pues saldrá un tipo de ron que puede ser bueno también. ¿Qué quiero? Pues cuidar mi tierra, cuidar el producto, que no tengo prisa, poca producción. Pues ahí sale otro tipo de producto totalmente diferente al industrial. Entonces, al final, el concepto de la persona es válido y también el concepto que tenga el consumidor. El consumidor canario de ron, pues un 70 o un 80% es un ron con cubata. ¿Vale? No. Entonces, ¿se pueden servir cubatas con buenos rones? Sí, pero hasta cierto límite. O sea, yo un ron
que sea, ya voy a hablar en términos un poquito más técnicos, un single cask o cask strength, o sea, que solo se saque una barrica y se embotelle, ¿vale? Y diga, pues yo lo he tenido en esta barrica 10 años y tiene 10 años, pues para mí es mejor que otro que sirve para el cubata. Pero ese no lo mezclaría, probablemente. ¿Vale? Pero sí, por ejemplo, a mí me gusta el cubata también y yo me hago los cubatas con buenos rones. Me llama la atención porque cuando yo daba clases, por ejemplo, tenía alumnos y dábamos clases del tema de alcoholes y demás, una de las preguntas que yo le hacía a los alumnos era ¿cuál es tu bebida favorita? O sea, ¿te gusta el ron? ¿Cuál es? O sea, el ron, el whisky, la ginebra. ¿A mí? No, me refiero yo vale. preguntando a los alumnos. Entonces muchos decían, el ron, otros el whisky, ¿vale? Pero, ¿cómo te tomas el ron? No con Coca-Cola. ¿Pero te gusta el ron? Es que es muy fuerte. Entonces no te gusta el ron, ¿no? E igual pasa con el whisky. No, con 7-Up. ¿Pero te gusta el whisky? Es que es muy raro el sabor, entonces no te gusta el whisky. Entonces, el buen bebedor de ron, o sea, está bien que te lo puedas tomar y lo acompañes con una Coca-Cola, ¿vale? Pero realmente hay rones que hay que tomarlos solos. Claro. A ver, hay que tomarlo solo. Yo nunca me meto en esa determinación, ¿no? En esto lo tienes que tomar solo sí o sí. Yo he estado con gente que tiene ronazos carísimos y son de otra botella y lo mezclan con Coca-Cola. Punto. Si es lo que te gusta, es lo que te gusta. Sí, está claro. Eso es respetable. Después también, ¿con qué lo estás mezclando? ¿Con Coca-Cola o con otro tipo de producto que es mejor que está hecho también a conciencia, ¿no? Tampoco vamos a decir que sea mejor o peor. Pero a la hora de hacer un cubata también hay cubatas muy premium que los puedes hacer con sabores muy, muy extraordinarios también. No solo el cubata clásico que conocemos todos. Entonces, hay un poco de controversia en ese aspecto. Sí, de hecho, las bebidas hoy en día hay grandes tendencias, ¿no? Y grandes modificaciones de lo que conocemos como incluso un cóctel clásico, ¿no? El otro día creo que, bueno, lo estuvimos hablando, ¿no? El famoso, el Manhattan, el Cuba Manhattan, ¿no? Con ron, ¿no? Incorporando ron, ¿no? A ese vermú también. Y bueno, cambia totalmente el cóctel. Hombre, las tendencias estaban abriendo. Por ejemplo, si hablamos de las ginebras, ahora tú pides una ginebra, una copa y te ponen copa de balón, que si no sé cuánto, que si pones un poquito de tal, aquella la acompaña con una aceituna, aquella la acompaña con una uva, aquella la acompaña tal, y entonces hay Macedonia, muchas mil colores, y dice, pero bueno, yo lo que he pedido ha sido un gin tonic, ¿no? No suele pasar eso, ¿no? Como decía un amigo, el mejor gin tonic, una buena ginebra y una buena tónica y punto. Y en vaso de tubo, que era cuando lo tomábamos muchas veces así, ¿no? Entonces, claro, todo eso son tendencias que me imagino, Paco, que hay que adaptarse a todo ello, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que acabas de comentar tu vaso de tubo. En un vaso de tubo nunca vas a obtener aromas porque en el vino, porque ponemos en ciertos productos copas abiertas, pues. Bueno, cuando te lo acercas, pues también, porque al mismo tiempo que vas a darle placer a tu pupila gustativa, pues también si entra el aroma al mismo tiempo que estás bebiendo, pues la experiencia es más enriquecedora. No es lo mismo beber con la nariz tupida que beber todo despejado, ¿no? Al final, un vaso de tubo, a mí me gusta más una copa abierta donde la burbujita de la tónica te mueve el bigote. El vaso de tubo es anti-bebedor. Y antidegustador. Mi agua. Y como tenga la nariz un poquito larga, que yo la tengo, oye, ahí ya es complicado. Tienes que hacer la cabeza más hacia atrás. Sí. Pero bueno, era lo que te ponían en las discotecas, me acuerdo, en los 80, en los 90 te ponían el vaso de tubo. Todos hemos bebido vaso de tubo. Todo, cerveza en vaso de tubo, cubata en vaso de tubo. Y recuerden que encima había la estrategia del vaso de tubo finito y el otro que era un poquito más ancho. Encima, eso, discotecas y demás, te veías muchas veces y joder, te cobraban una pasta y el vasito de tubo ese que en 2 tragos te lo había bebido, ¿no? Antes estabas comentando cuando tú experimentabas. ¿Hasta qué grado o hasta qué punto has llegado a la experimentación? Es decir, ¿te gusta romper esos moldes, esas reglas de la cual en tu trabajo tenías una guía?
Sí, porque cuando estaba en el otro trabajo o estaba en la destilería, pues al final estás en un proyecto en el que hay unos sabores y un tipo de productos que llevan en el mercado muchos años y tienen que seguir así. Entonces, cuando yo me voy de ese plano y entro en mi plano, pues al final tengo mi cocina. Es como un chef, ¿no? Si estás en un hotel, pues tienes que entrar dentro de un menú que lo puedes confeccionar tú. Pero si tú entras a un hotel porque el chef se ha ido, o a un restaurante, probablemente tienes que hacer sus platos. ¿Vale? Entonces, para el chef será más complicado, para un maestro destilador a ese nivel no, porque hay una receta y una fórmula, la haces y ya está. Mientras no cambie los proveedores de los productos, pues todo va a ir bien. Pero cuando a mí se me da el privilegio de decir, empiezo de cero con la materia prima que yo quiero, con los aparatos que yo quiero y las recetas que yo quiero, pues ahí es donde se te abre el mundo de experimentación. Entonces, yo soy una persona que me gusta tanto experimentar que cuando tenía mi perra nunca la sacaba por el mismo sitio porque me aburría. Se voy por una calle o por otra, después subía, después bajaba. Entonces, en mi casa tengo mis barricas donde yo experimento, donde yo voy probando, donde yo voy sacando cosas, ¿no? Y ya en un proyecto de estos, pues imagínate. Igual que el maridaje, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero que es curioso la parte de maridaje, cómo puede maridar desde una ginebra con o un ron, porque bueno, son muchos detalles, ¿no? E incluso David, meter también. esos productos en los platos, Exacto, que lo he hecho con algún chef y han salido fenomenales. exactamente. Y el papel que juega en general todos los rones, sobre todo, ¿cómo te explico o cómo te pregunto? Porque los rones hay de calidades de años más oscuros, menos oscuros. Algunos lo atañen a lo que es la barrica o incluso por el tipo de caña. Porque si hablamos de un ron de una marca, ¿vale? Puedes sacar el ron base, 18 años, 12 años, 23 años o el XO, que pueden haber varios. ¿Hasta qué punto, cómo se consigue esos grados o esos por barrica, cómo lo hacen? Desgraciadamente no hay una normativa específica en el mundo del ron, como la puede haber, por ejemplo, en el mundo del coñac, ¿vale? En el que tú vas sacando productos según los años, según la barrica, según la uva. En el ron, pues, está la normativa europea, pero después cada país tiene su normativa. Y entonces, un ron que te ponga un ron añejo o un ron reserva, o ya incluso ni te ponen reserva ni añejo, te pone 12 años, 8 años. Pues a lo mejor no, lo que hay dentro, no todo lo que hay dentro tiene 8 años. Entonces, lo que hay que hacer siempre, desde el punto de vista consumidor, es ver la etiqueta. Yo es lo que hago en la formación, estudiarla. Te puedes ir a productos donde sabes que el producto realmente tiene eso porque te lo pone en la etiqueta, ¿vale? Entonces, esto no significa que sea bueno ni sea malo. Sí es verdad que los rones envejecidos saben a viejo, pero si te vas al mundo más purista, pues tienes que ir hay que investigar. Es que no quiero decir cosas aquí que tampoco... Claro, pero bueno, también hay que diferenciar lo que es la melaza del ron de caña, ¿no? Sí, bueno, hay dos tipos de rones. Rones industriales porque están hechos a base de melaza. De hecho, los primeros rones del mundo son de melaza. O sea, históricamente, porque se escribieron, lo escribió un gobernador en la Guayana Francesa, porque los negros que cortaban la caña para fabricar azúcar, vamos a pensar que el movimiento que hubo en el mundo de la caña de azúcar en la historia, pues primero empieza a cultivarse para fines medicinales y después se empieza a cultivar para fines alimenticios, que es cuando hay un boom a nivel mundial. Entonces hay una esclavitud que se mueve por toda la parte de América para cortar caña, para cortar algodón. Es cuando como hay una pequeña revolución industrial, ¿no?, en el mundo. Entonces los negros que cortaban la caña para fabricar azúcar, cuando tú obtienes el jugo de la caña, hay un residuo que se llama melaza, ¿vale? Entonces esa melaza al principio pues se sellaba. Te quedabas con el jugo con el jugo no.
el jugo lo centrifugabas, te quedabas con el grano cristalizado del azúcar y la melaza, que es lo que sobraba de esa centrifugación, es lo que desechaban. Entonces los negros empezaron a hervirlo y cuando tú hierves, de alguna manera, las partículas alcohólicas pues salen y se evaporan en las tapas y tal, y empezaron a ver que, oye, que eso tenía una connotación alcohólica, ¿vale? Y así empezaron a aparecer los primeros rones en el mundo históricamente escritos. Que mi teoría es que si eso vino, los alambiques vinieron de Filipinas, del mundo árabe y de distintas partes, pues en distintas partes del mundo también estaban haciendo ya rones e incluso otros licores. ¿Y los rones agrícolas, qué podríamos decir de ellos? Pues eso, que me fui por petenera. El ron que tiene como materia prima base la melaza se le llama un ron industrial. Y el ron que tiene materia prima base el jugo de la caña, porque la melaza es un residuo del jugo cuando fabricas azúcar, y cuando es directamente el jugo se le llama pues un ron agrícola, ¿vale? Tiene otras connotaciones totalmente diferentes, mucho más aromáticos, más verdes, ciertas connotaciones a aceituna, tomate, entonces son otro tipo de rones, ¿vale? Estamos hablando de un ron puro. Cuando hablamos de ron, el ron al puro... final no. los dos son puros. Sí, pero es un ron agrícola, a diferencia o como categoría, vamos a decirlo así, de diferencia con el industrial. Tú has estado en mi casa y has probado rones Sí. muy buenos que son industriales. Los Sí, rones, sí. los rones británicos, por ejemplo, casi todos están hechos de melaza y son ronazos también. ¿Pero juegan en la misma liga, podríamos decir? ¿O, sí? Sí, porque para mí al británico le gustan las connotaciones muy fuertes y lo que hacen es jugar mucho con alambique, con tema de éster y darle meterle algo de cabezas a los rones, que son los aromas que a mí me gustan, ¿no? Los que tienen fuerza. Y el francés, pues, es un tema más suave. Hay rones franceses envejecidos, pero también los hay muchos blancos, ¿no? Entonces, bueno, pueden competir en la misma liga tranquilamente. Y el color, porque no siempre viene el color por añejamiento. Hay añadidos también. Normalmente, cuando tú metes un ron en la barrica, le da color. Lo que pasa es... Pero los que no tienen barrica y tienen color. Los que no tienen barrica y color, pues normalmente son rones hispánicos que se terminan con azúcar y caramelo. Caramelina, ¿no? Hay un Que producto. no es malo, ni es engañoso, ni es nada. Es una forma de fabricarlo por tradición y por historia en todos los países colonizadores donde colonizó España en Sudamérica. Por eso son rones más dulzones, más rones para hacerte el mojito, rones para combinar, para el cubata, ¿vale? Claro, cuando tú te vas a un británico de muchos años, de mucho sabor a plástico o a petróleo, porque son connotaciones fuertes, pues hacerte un cubata de eso es horrible. Claro. Pero bueno, es verdad que en cuanto al ron es un mundo, ¿no? Tan amplio. Es que es eso, es que es un mundo. Y es que ahora mismo, claro, y para conocerlo es eso, hay que beberlo solo, hay que catarlo solo, incluso ni con hielo, te digo ya, porque no hay que rebajarlo, sino hay que probarlo en su plena esencia, ¿no? Con su grado de alcohol, con ese sabor a la materia prima que es en sí de la caña, y si tienen barrica, por supuesto, son matices que le aportan todas y cada una de esas barricas. Yo me encuentro, voy a decir marca en concreto, como es el Zacapa, 23 años, que es un ron muy oscuro, muy acaramelado, que incluso en maridaje, que después tocaremos, me encanta la parte de maridaje, con una onza de chocolate y una piel de naranja, ¿vale? Eso acompaña, pero después está otro muy oscuro que creo que es el Kraken, también muy negro, o el Capitán Morgan, o sea, son muy oscuros. Estos tienen demasiado dulce, demasiado... ¿Por qué se consigue? ¿Hasta dónde se consigue? Demasiado, es lo que estábamos hablando ahora. Y entonces, lógicamente, a la hora de maridar, es complicado, porque tienes que ponerle un postre, ¿puede ser? No. Bueno, no. Te puedes tomar un ron con una carne. Por ejemplo. El tema es soportarlo, o sea... el otro día me dijeron, Chayo, fuimos a comer a tal sitio, que el chef es muy amigo mío, y unos amigos fueron y no les gustó, porque los platos, tal, y yo, mira, cuando tú te vas a probar un menú de degustación,
es mi forma de verlo, ¿eh? Lo que vas a probar es la pedrada que ese chef tiene en la cabeza. Si yo quiero ir a comerme un buen callo como está, pues me voy a otro tipo de restaurante. Pero cuando tú vas a un menú de degustación donde te vas a gastar una pasta, que nosotros hemos ido, vas a ver la pedrada que tiene ese tío en la cabeza. Entonces, cuando estamos maridando, también es una pedrada del chef y de la persona que está poniendo ese producto para maridar. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú venderle a la gente? Una experiencia. Y en esa experiencia, pues, que no sea una experiencia del montón, sino que sea una buena experiencia. Entonces, yo he hecho maridajes con carnes y con rones, ¿vale? E incluso añadiéndole salsas reducidas con rones a esas carnes y después pruebas el ron con que selló la salsa y sabes que te marida todo bien en boca. Ahora, si lo que quiero es echarme un buen cacho de carne y una buena botella de vino, no voy a pagar un maridaje. Entonces, cuando tú pagas un maridaje o pagas un menú de degustación, estás abierto a vivir una experiencia. Bueno, y también todo maridaje hay que justificarlo. Muchas veces el que tienes delante no lo sabe justificar, sino que viene impuesto ese maridaje por un proveedor, por ejemplo. Sí, por un proveedor o por tradición. O sea, yo cuando digo, no, los tintos con carnes y los blancos con pescado. Pues no. No, ya se han roto muchos moldes, gracias a Dios. Sí, sí. Afortunadamente. Se han roto, pero todavía te encuentras en la calle gente muy de esa onda, ¿sabes? Y es lo que te digo, hay que estar abierto a experimentar, siempre. Si no, la vida es muy aburrida. Eso está claro, hay que experimentar, hay que aventurarse y como cliente hay que recomendarlo así también, hay que dejarse aconsejar y sobre todo cuando tienes a los perfectos anfitriones, en este caso sumilleres o gente que está en la sala que tenga esos conocimientos, ¿no? Para guiarte en esa experiencia de degustación de comida y bebida. Hace unos años me acuerdo que una empresa muy conocida de aquí nos invitó a la isla de Tenerife a hacer maridajes de diferentes bebidas. Estaba el vodka, estaba la ginebra, estaba el ron. Pero lo que ellos querían vender, en este caso, eran las tónicas. Ah, sí. Y vendían, hicieron el maridaje pues con carnes, con pescados, con postres, dos tipos de carnes, con una bebida diferente, pero siempre tenía que ver mucho el acompañamiento. En este caso hablamos de la... Sí, era un combinado o un cóctel. Exactamente. Sí, también está muy de moda, pues puedes presentar menú degustación con coctelería. Yo soy partidario, no soy de cócteles, la verdad. No es algo que consuma mucho, pero sí es verdad que si tuviera que elegir coctelería, elegiría coctelería, la conocida como la handmade, ¿no? Hecho a mano, productos. O sea, me hago yo el sirope, me hago yo el puré, me lo hago todo yo. No cogería ningún producto. Si a lo mejor, si acaso coges un concentrado o coges algún tipo de humo ya, pero no me gusta lo purista, vaya. Ajá. Un pescado. ¿Qué ron podría ir? Un ¿Qué te pescado digo? blanco, un pescado azul, en este caso. Depende si es un ron blanco, Ajá. si es un ron muy añejado, qué matices tienes esos ron, si es un ron muy dulce o no lo es. Todo va dependiendo. Ajá. Porque, claro... Pero, por ejemplo, un ron blanco aromático, agrícola, pues me iría a ceviches, por ejemplo. Sí. Un ron envejecido hispánico, medio dulzón, pues me iría a salmones, atunes. Y ya si nos vamos a un ron pues con matices, un ron británico con sabores muy especiales, pues ya te vas a pescados un poco más abiertos, más ligeros, un cherne con una salsita o un tal, para que la grasa de un atún o un salmón pues no te interfiera en los matices que tienen esos rones. Muy bien. ¿Y después de carne? Pues de carne lo mismo. Pues si tuviera que elegir una carne para un ron blanco, pues elegiría una carne suave, o sea, me iría pues a un carpaccio, por ejemplo. Carnes muy
muy ligeras en ese sentido, pero carpaccio de carnes sin envejecer, ¿no? Después con rones envejecidos, pues ya te puedes ir a carnes maduradas o un chuletón. Ajá. Ave de casa, o sea, todo lo que es casa, en este caso, un jabalí o cosas de estas que nos encanta también, ¿no, David? Bueno, Y marinarlo una en vez carne de madura. con vino, que tú eres Lo experto. que pasa es que en No, un sí, plato, pero- en un plato, aparte del salmón, hay más cosas, ¿no? Claro. O sea, siempre en un maridaje tienes que ver todo lo que integra ese plato Lo que acompaña. para saber. Pero fíjate que nos estamos yendo a productos, carnes, pescado, ¿vale? Es normal. Pero es que tenemos un maridaje perfecto. Y lo hemos comentado ya hace unas semanas, ¿no? Con los quesos, con nuestros quesos. Y el ron casa muy bien con nuestros quesos. Yo, de hecho, he experimentado y he hecho maridajes, he hecho armonías con diversos quesos, según tipo de curaciones, dependiendo también de tipos de leche, ¿no? De tipos de corteza y demás, con diversos quesos. Y es que es un maridaje de producto local que tenemos, en este caso, el pasto de ese ganado, de ese ganado y, en este caso, de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta siempre ese maridaje local, ese maridaje nuestro de cercanía, y con queso y ron se ha experimentado muchísimo. Queso, ron y siempre pan ha dado- bizcochado. Y pan bizcochado. Y buena aceituna, ¿no? De aquí de Misa. La repostería también está muy bien para ir con el ron. Sí, sobre todo los chocolates. El y más, chocolate tanino, siempre, o sea, los toques de naranja, como comentó antes Chicho también. un Esos roscón de toques reyes con un ron Sí. envejecido, eso es brutal. También. El roscón de reyes se hace mucho a base de cáscara de naranja o de limón. Sí. Pues, las notas de azahar y demás. Exactamente. Ya cambiando de tema, ¿qué mito equivocado hay sobre el ron? Y que te gustaría a ti un poco aclarar. yo soy defensor del producto artesanal, pero no solo en el ron, sino en todo. Yo, por ejemplo, en tema de vinos, prefiero beber un vino, pues, un vino natural, que es lo que hay ahora, ¿no? Que dice todo el mundo que está de moda, pero bueno, que al final son vinos que utilizan técnicas ancestrales de fabricación, ¿no? Exacto. En los quesos igual, más que en una fábrica prefiero ver al señor dándole ahí al trapo para sacar todo el suero. Entonces, en los rones igual. ¿Qué mito rompería? Yo rompería dos mitos. Primero es que el canario debe de querer más a su producto. Bueno, a mí me han llegado a decir, no, y en Canarias hay buenos destiladores. Pues hay pocos, pero los hay. Y el otro mito es vamos a abrir la mente, vamos a experimentar. No quiero ahondar porque puedo abrir un melón y tampoco quiero que la gente diga... Últimamente llevamos muchos melones abiertos, ¿eh? Sí, además, están haciendo preguntas de melones, de buenos melones. Tú expláyate que para eso estás ahí. Es que es muy importante, bueno, pero bueno, no vamos a cambiar ahora, no vamos a cambiar de tema, pero que, claro, yo... Mira, te voy a decir un mito que no creo que le haga daño a nadie. A ver, Fuera de lo que probamos en Canarias, y no me refiero a producto canario, me refiero en España y en Canarias hay una tipología de rones que cuando tú entras a una barra son los de siempre, las mismas marcas de siempre, del Caribe, del Caribe no, pero sí de Sudamérica, Centroamérica, y tenemos mitificados unos rones que para mí son muy, 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 muy normalitos, incluso en esos países son de lo más estándar que hay. Pues rompería el mito ese de, señores, fuera de todo esto que conocemos, hay miles de productos magníficos. Y bueno, que tampoco hace falta gastarse una pasta. He visto rones de 1.000 euros que una botella de un ron de 40 o 60, vamos, se los lleva... ¿Pero por qué? Porque estás pagando un packaging. Estás pagando una botella pesada con una caja que se abre de esta forma y tal, y al final es como una exhibición más que un producto que hay dentro de una botella. Eso. Ese es el mito que yo rompería. sí, está bien que muchas veces, que lo encontramos incluso con muchas bebidas, de que tiene que ser la más cara el mejor, no. No, de hecho el producto artesanal normalmente utiliza un packaging muy, muy sencillo. ¿Saben? Muy, muy estándar. Y aprovechando esto, ¿qué tendencias ves venir a nivel general en el mundo con los destilados?
Bueno, es complicado porque yo me estoy adentrando en un mundo pues más artesanal, más de coleccionismo y veo todo desde otro prisma, ¿no? Sí es verdad que la gente joven está bebiendo menos. Ya, pues no sé, a mí me lo dicen los compañeros en los restaurantes, que se sienta un grupito de chicos jóvenes a comer, que ya van solos, ya no van con sus padres, sino van con sus amigos, y casi todos te piden Coca-Cola, o te piden un refresco. No te piden un vino, no te piden una cerveza, no te piden un ron. No sé si te lo han dicho a ti. Sí. Entonces Ya hay una tendencia, y es ahora verdad, mismo. que tú ves los números a nivel internacional del consumo de alcohol y ese producto tan industrial está bajando. Y sube por pico, sube pues, hay un carnaval, sube, hay un no sé qué, sube, hay no sé cuánto, sube. Ya no está tan alto como antes. Pero sí es verdad que hay otro tipo de producto, que es el artesanal, pues que está ahí manteniéndose. Tendencia, mezcal, que a ti te gusta. Mezcal. Claro, los mezcales creo Sobre que... todo el toquito ahumado de ciertos mezcales ahí que es impresionante, ¿no? Exactamente. yo Paco, bueno, tú eres un hombre que muy inquieto, estás aquí, allí, en cualquier lado, dando charlas, conferencias, formaciones, asesoramientos también, que sé que haces asesoramientos también en cuanto a las cartas de sobremesa, ¿no? Por así decirlo, destilados o aguardientes. ¿Se puede decir si estás en algún proyecto ahora en concreto personal? Estoy bueno, a ver, en mi proyecto personal estoy desde que me fui a Arauca, porque al final, pues Peligroso Pérez es el que está siempre ahí. Pero sí es verdad que estoy en un proyecto personal que en breve, pues empezaremos a exponer al público y espero que les guste. No te puedo decir lo que es, Nada. si no me coge el compañero de branding y marketing y Bueno, me arranca la lengua. ya luego nos contará, te pillaremos. El próximo programa Hablaremos bien alto y bien claro. Y dentro del mundo de la destilería, cuando has destilado alguna destilación que se te haya complicado un poquito más, que hayas considerado tú que No. oye, esto No, bueno, sí es verdad que cuando te metes en destilaciones en alambique, pues tienes que tener mucho más cuidado por el tema de cabezas y colas, ¿no? También lo puedes automatizar y no hay nada, pero cuando quieres conseguir un producto es como que arriesgas más con tu olfato, porque hay unos componentes en destilación que se llaman cabezas, que son los que salen en la primera, cuando empieza la ebullición del producto, pues el agua ebulle a 100 grados y el alcohol ebulle a unos 78,3. Entonces, cuando te estás acercando a 78 hay unas partículas muy volátiles que se le llaman cabezas y esas cabezas son peligrosas. Pero son los que te dan esos sabores que yo te digo que son, o sea, sabores más potentes. Y entonces si quieres jugar con eso, pues te arriesgas un poco más y se complica la cosa. bueno, ¿y alguna anécdota peligrosa que justifique tu seudónimo? Buah, muchas. El nombre de Peligroso siempre está en la palestra. ¿Por qué Peligroso? Yo qué sé. Y hay gente que incluso me llama Peligroso, que no me llaman ni por mi nombre. Peligroso, Peligroso. Pero bueno, anécdotas, tendría que ponerme a pensar ahora y te voy a quitar unos minutos de programa. Yo voy pensando y si me acuerdo de una te la digo después para no interrumpir. ¿Y la reacción más sorprendente al probar alguno de los rones que has elaborado tú? ¿O has estado ahí en La más sorprendente. esa elaboración? Bueno, la más sorprendente es el proyecto nuevo. Ah, amigo. Nos estás poniendo los dientes largos, Chicho? Hombre, yo ya tengo ganas de probar esos rones. Hice, Los rones mira, y solos, que no los solos. hice un Con proyecto. compañía, pero solo. Hice un proyecto con Vega de Yuco para sacar un destilado vitivinícola Lo envejecido en recuerdo, barrica exacto, me lo de comentaste. roble francés. Sí. Que bueno, el amigo Rafa me llamó, Paco, quiero que pruebes unas cositas y tal, igual. Y fui a la bodega y él lo tenía ahí como, prueba esto a ver qué te parece. Y cuando lo probé, vamos, me flipó. O sea, me flipó. Y dice, esto está riquísimo. Y dice, y sí, ¿qué hacemos con esto? Y yo, venderlo. Entonces, hemos creado un proyecto para sacar pues un destilado vitivinícola envejecido, pues no lo podemos llamar ni brandy ni orujo, porque hay mezclas, algunos tienen trazas de
pues de pieles, que es donde es orujo, otros no. Entonces, destilado vitivinícola sin complicarnos. Y eso fue una experiencia, pues la verdad que muy gratificante. Catamos toda la bodega, le clasifiqué cuáles eran los mejores, los aptos, los no. Y es un producto que él no estaba acostumbrado a sacar. Y él dice, no, pero esto es mucha graduación, lo rebajaremos, ¿no? Y yo, no, esto no se rebaja. Entonces saca tal cual. Y en botellas pequeñitas de medio litro. No están acostumbrados en el mundo del vino a sacar productos así, ¿no? Sí. Y la verdad que ese proyecto me gustó mucho. Hay bebidas tal vez olvidadas. Siempre hablamos de la ginebra, hablamos del ron, hablamos del whisky. Y antes nombramos, y lo has dicho antes también, el mezcal. Y son bebidas olvidadas porque son poca gente realmente los que... Más que olvidadas, son bebidas que todavía aquí no han llegado. No han llegado, ¿verdad? Porque O sea, hay botellas que son... De los productos que más se están vendiendo ahora a nivel mundial, no lo podemos equiparar a un ron ni a un whisky. ¿Por qué? Porque no es el volumen. Pero en crecimiento, pues el mezcal, por ejemplo, en Estados Unidos está disparatado. De hecho, en México hay muchísimos palenques, muchísimos mezcales. Entonces, más que olvidada, es una bebida desconocida aquí. Desconocida. Entonces, tiene su consumidor fiel. Yo tengo amigos, pero porque han estado en México. Mi amigo Alex Medina, por ejemplo, que es DJ internacional, pues cuando nos sentamos en cabina, él, Paquito, botellita de mezcal, agua con gas y limón. ¿Sabes? A Borja le encanta el mezcal. O sea, pero porque han ido a México y lo han probado, ¿no? Entonces tiene su consumidor fiel, pero hay mucho desconocido todavía. Conocemos el tequila, entonces la gente tiene, cuando hablas de mezcal, pero eso es como el tequila, y bueno, parecido. Y se recuerdan a la sal, al limón, y a beberme un chupito para cogérmela hoy. Entonces, no, el mezcal es para degustar y los buenos tequilas son para degustar también. Claro. Y para maridar, son Es que pensamos siempre en el tequila, en el típico chupito con el limón en fila, tal, discoteca. El tequila de borrachera, ¿no? Exacto, Barata. tequila de borrachera. Entonces cambia completamente lo que es la Volvemos a lo película. mismo, producto industrial, producto artesanal. Claro, claro, exacto. Otra tal vez de la bebida, es verdad que en Francia el coñac o el brandy en España, pero también son de estas no olvidadas, pero sí es verdad que hay que descubrirlo mucho, exceptuando en zonas como Jerez, por ejemplo, o en Francia en general, que como los calvados en Francia, que son también maravillosos. El calvado me encanta, el coñac, el armagnac, son productos que me encantan. Sí es verdad que son grandes desconocidos. Y también son productos al final realmente caros, ¿no? Un coñac o un armagnac que está hecho en una región con una denominación de origen, pues al final tiene unos criterios de fabricación que hay que cumplir. Y es un producto que no sale tan barato como una botella de ron para mezclar con Coca-Cola. Entonces, están más afinados a una región y a un tipo de sociedad también, ¿no? Que degusta, que... Ya, una de las cosas que sí me llama la atención también, David, lo hemos hablado en otras ocasiones fuera de micro, es que hay ciertos trabajos, oficios, que se pueden olvidar, que pueden desaparecer, desde un quesero o algunas cositas interesantes, incluso de artesanía de cuchillos y tal. Y hablamos, Paco, por ejemplo, de un artesano ronero, porque antes estabas diciendo que quedan pocos, hay pocos. Entonces, ¿qué es lo primero que le dirías tú a alguien que está interesado en formarse como un maestro destilador? Hombre, lo primero es tener la suerte de trabajar en una destilería, porque, por ejemplo, en el territorio español no puedes destilar sin tener un CAE y un permiso. Entonces, no puedes destilar en tu casa, está prohibido. Claro. Pues lo primero es tener una suerte. Después hay fábricas pues que aceptan gente para prácticas y para todo este tipo de historias. Lo segundo que le diría es que no hay una escuela. O sea, hay una escuela de enología, hay una escuela de cerveza, pero no hay una escuela de ron. Eso. Entonces, yo, por ejemplo, lo he mamado de mi padre, pero también de mi infancia. O sea, el haberme criado entre cañas, entre barricas, jugar en la bodega,
pues todo eso, o cuando mi padre estaba en la sala de fermentación, yo estaba en su laboratorio sentado al lado, oliéndome todos esos gases que no son nocivos, ¿no? Pero estaba yo viendo una película o pintando, o lo que, entonces al final tu olfato pues va cogiendo registros y cuando tú un poco ya te metes en la profesión, pues todo eso te ayuda. Mientras que si esos registros no los tienes, al final va a ser más complicado, ¿no? Pero todo practicando, puedes ser un erudito de los matices y los sabores, pero si no, lo que tienes que hacer es practicar. Entonces, ¿qué le diría? Pues eso, primero tener la suerte de trabajar en una destilería, aprender lo básico. Hay en Madrid una escuela que está haciendo cosas, pero la verdad que no sé mucho de ellos hace tiempo. Y después lo segundo, eso, pues practicar. Es que es un oficio que es difícil, ¿no, David? ¿Cómo lo ves? Hombre, bastante complicado. Date cuenta que es el alma mater de la producción, el jefe de producción realmente. Y bueno, están todos los procesos también, ¿no? Tiene que estar desde el cuidado de la caña de azúcar, en este caso, controlando a todos los operarios también y luego todos los procesos que hay de elaboración. Y luego un proceso que es muy complicado, que bueno, que eso es la merma también que hay en esas crianzas, ¿no? Que hablamos de, no me acuerdo ahora el nombre, pero la porción del ángel. Del ángel, exacto. Bueno, a ver, recuerda que antes estuvimos hablando de esto, no de la porción del ángel, ahora hablamos de eso. O sea, no es lo mismo que yo entre a trabajar en una destilería que ya tiene su producto, que tiene su receta, que lo que tengo que hacer es seguir que ese producto sea fiel o sea estandarizado a lo largo de los años, a que yo cree mi proyecto nuevo. O sea, ¿qué quiero sacar yo? ¿Qué sabores quiero sacar? Si tú no sabes, si tú no has probado, si tú no has catado, si tú no has viajado, tú es como un chef. ¿Qué quiero cocinar yo? ¿Qué materia prima voy a utilizar? ¿Qué calderos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto fuego? ¿Dónde voy a comprar mis hortalizas, mis especias? Pues al final, nosotros los maestros roneros iguales. Podemos entrar en un producto industrial donde tenemos que hacer como robot lo que ya se está haciendo porque va bien. Ahí aprenderemos a lo que son pues técnicas pues de destilación, de fermentación, ¿vale? Pero a la hora de querer sacar tu producto personal es donde tú tienes que tener en tu cabeza pues los registros de sabores, de matices, de olores, de cómo lo saco, cómo creo yo un producto de esta forma o de aquella forma. Tus mezclas, tus experimentos, todo. Entonces, ahí es donde está el juego. La porción del ángel, pues son las mermas que hay pues con las temperaturas en bodega, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Sudamérica hay mucha humedad y mucho calor y esa porción del ángel es muy heavy. Pero aquí en la zona en Europa, pues no tenemos tanta porción del ángel, a no ser que sean países con climas extremos también, ¿vale? Si es un país donde en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, pues también vas a tener mermas. Y no por el cambio de temperatura, sino porque el calor afecta. Pero aquí en Canarias, que tenemos una temperatura más o menos estable, pues esas porciones del ángel no son tan heavy. Se pueden dar en circunstancias, pues tengo mi bodega con un techo de chapa que le da el sol todo el día y tal y cual, y esas barricas cogen hasta 30 grados o 40 grados de temperatura, pues sí tendrás merma. Tú no has parado de viajar porque has estado en muchísimos países, incluso conociendo el terreno, conociendo rones, conociendo tipos de caña de azúcar, un montón de cosas, todo lo que conlleva, las barricas, etcétera. ¿Cuál es el país que más te ha sorprendido por la forma de hacer el ron, de destilar? Pues mira, hay un país que me sorprende mucho, pero no he estado, que es en Jamaica. En Jamaica hay una destilería pues que tiene una forma muy peculiar de hacer el ron, e incluso tienen como un pozo negro donde tiran vinazas y tiran tal, y a la hora de volver a fermentar añaden parte de esas vinazas o residuos a la fermentación para darle sabores potentes.
Tú probaste rones en mi casa. Sí, jamaicano, recuerdo, y muy bueno. Y bueno, al final es eso, es buscar los diversos matices de cada uno de esos rones elaborados en diversos países con esas climatologías, que es fundamental. Es como en el vino, ¿no? El terroir, hablamos del terroir, ¿no? Me imagino que también en el mundo del ron, pues esa climatología, esos suelos, ¿no? Ese varietal de caña, aunque hay veces que a lo mejor no es tan fundamental como lo es la uva en el vino. Afecta algo, pero no olvidemos de que el vino es una bebida fermentada y el ron es una bebida destilada. Entonces, hay muchos matices de la tierra que se te pierden a la hora de destilar. Pero sí puedes controlar algunos, ¿no? En la fermentación puedes controlar ciertos sabores. Pero hay un proceso previo de fermentación, ¿no? Claro, pues fermentación y luego destilación. En la fermentación puedes controlar algunos sabores, pero después pierdes muchísimos matices en destilación. En destilación, Mientras claro. que en el vino, como es todo fermentado, pues tienes más juego, ¿no? Después, por ejemplo, hablando de estos diferentes países, el ron o la caña, vamos a decirlo así, ¿qué tipo de caña es la que más te ha llamado la atención? Hombre, hay una caña que me llama muchísimo la atención, que la vi en República Dominicana, pero no sirve para hacer ron. Y es una caña de color negro. ¿Onda? Es como un morado muy, muy intenso, pero es negra. Y es solo para comer. De hecho, se vende allí para comer. Y me resultó como muy chocante, ¿no? Parece que estaba quemada. Y sin decir marcas, ¿cuál es el ron que más, o de qué país, de qué procedencia es el que más te ha llamado la atención, te ha gustado? A mí me gustan mucho los británicos, los haitianos, jamaicanos. Te digo para degustar. Si es para combinar, pues me voy a una destilería que me gusta mucho, que es británica, que no la voy a decir tampoco. No quiero abrir melones, ¿entiendes? Pero con matices un poquito más suaves que los rones británicos, que están muy, muy, muy bien, muy bien. A usted se lo digo después. No, sí, después vamos a tomar bastante nota y otro día tomaremos bastantes rones. Eso por supuesto. Siempre con moderación, por supuesto. ¿Cómo te gustaría que quedara como legado tuyo? O sea, en tu trabajo. Como legado mío. ¿Qué legado te gustaría dejar? A mí me gustaría dejar un legado primero de controlar el destilado de una forma artesanal. ¿Vale? De hacer cosas hechas con cariño y en poca producción. Eso es lo que a mí me gustaría, que se me conociera de esa forma. Tampoco tengo grandes aspiraciones. Está claro que eres hombre de la casa, eres hombre de territorio canario y defiendes mucho lo que es el producto. Lo defiendo mucho, cero. pero tengo una mente muy abierta. He estado Claro. en un grupo internacional de catas, he probado muchísimo, me encanta probar muchísimo, defiendo lo canario, pero para tú poder defender lo canario tienes que estar abierto al resto. Estoy para de poder acuerdo. comparar. Sí, eso es fundamental. Estoy de acuerdo. Pero Ver lo que también- se hace fuera, conocerlo de fuera primero, para saber incluso qué es extrapolable aquí. Exactamente. Y luego lo que puedes hacer aquí con tu materia prima, ¿no? Hacer magia. Hacer magia, además, producto artesanal, puro y duro. Hemos encontrado a mucha gente pues que lo canario es lo mejor y de ahí no salen. Me parece bien, lo respeto. Pero si quieres hablar con criterio, yo creo que hay que probar. Claro, tener la mente más abierta y traerte esas ideas nuevas, tanto a nivel de destilación o tipo de una caña diferente o cualquier cosa, pero hacerlo aquí, ¿por qué no? Y eso está bien, son proyectos bonitos que hay que pelear, ¿no, David? Siempre, yo creo que hay que abogar sobre todo por el gran conocimiento, el conocer qué hace mi vecino, qué hace el de fuera también, y saber, pues eso, oye, de dónde estoy y con lo que tengo, qué puedo hacer y qué puedo mejorar, ¿no? Y sacar Siempre. un producto con corazón. O sea, Sí, queremos eso ganarnos la vida, queremos no, es inevitable tener dinero para pagar nuestros gastos, ¿no? Pero también hacer un producto con corazón, no simplemente como esto es lo que todo el mundo consume, pues es lo que voy a hacer para hacerme ultra mega rico.
Pero al final, para mí eso es un proyecto en el que te quedas vacío, ¿no? Porque no es lo que quiero. Si yo puedo adaptar lo que quiero a un cierto número de personas, pues al final para mí es ganar. Un buen ron sería uno peligroso con corazón. Peligroso con corazón. Bueno, un poco cursi para mí ese nombre. Sí, no me pega mucho, ¿eh? Y rosa, ¿no? Con la personalidad de él. Bueno, Yo pero diría peligroso con razón. Peligroso con razón. Peligroso con razón. Porque estaba diciendo lo de corazón, darle esa... Peligroso y debajo pone la coletilla con razón. Y porque sería ese legado, ¿no? Del peligroso. Sí, y yo sé, él no lo va a comentar ahora, es normal, pero bueno, ya sabemos algo fuera de que va a dar que hablar mucho en ese nuevo proyecto que tiene ya ahí, que está ahí comenzando y nada, sobre todo indícanos dónde te podemos seguir, dónde te pueden seguir los que nos están viendo, nos Pues están mira, escuchando. De momento, ¿cómo podemos saber de ti mis o cuentas de lo que se vas a llaman hacer? Peligroso Pérez y a partir de ahí pues saldrán todas las ramas que tengan que salir. Estás en las redes sociales, en Instagram, por En supuesto, Instagram, como Peligroso Pérez. En LinkedIn también, Peligroso Pérez, Francisco Pérez. Y tengo mi web también, pero en breve todo se empezará a cambiar también. Bueno, pues... Dejaremos miguitas de pan para que vayan encontrando el camino. Tú ves dejando pistas importantes con esa entre caña y caña. Pues gracias por estar aquí con nosotros en Pisco Gracias a y ustedes, Hilorio. un placer. Y Sí. lógicamente con mucho, mucho sabor. Bien. De verdad que muy contento de tenerte. De verdad que ya hemos tenido alguna incursión ahí en, oye, ¿cuándo traemos a Paco? ¿Cuándo vendrá? Y bueno, de verdad que ha sido un placer. Espero que a todos les guste. Y nada, Yo encantado y sé que venir más, se viene más, porque a mí estas cosas, que te oigan, que te escuchen, que puedas tú mostrarle a la gente algo de tu pedrada también es bonito. Eso siempre, hombre. Pues muy bien, Paco, muchísimas gracias y mucha suerte con ese proyecto. Muchas gracias. Grandes que éxitos. Vamos a disfrutarlo todos. Bien. Pues Chicho, Pisco y Hilorio, una vez más. Gracias. Gracias. Pisco y Hilorio, un sabor que inspira.